Listo. Bueno, pues bienvenidos todos el día de hoy para este taller nuevamente a nombre de Ricardo Ballesteros y de Pinar del Bosque, de la Clínica Pinar del Bosque, pues les damos la bienvenida para que podamos estar en este taller nuevamente. Hoy me toca a mí darles este tema y bueno, pues obviamente yo soy parte del staff y trabajo en la clínica y pues me da mucho gusto compartir un poco de, de estas cosas que a mí me encantan. Espero que durante toda esta hora y media pues podamos charlar y compartir algunas dudas y nos podamos dar cuenta de que todos tenemos en algún punto esta conducta adictiva que si bien es cierto no la podemos a lo mejor identificar o dimensionar, pero bueno, con este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, pues nos vamos a dar cuenta cómo es que resolvemos también nosotros nuestros vacíos y nuestras vulnerabilidades, cómo es que a veces no nos damos cuenta que lo estamos resolviendo tal vez siguiendo una lógica desde la parte como más adictiva de nosotros, ¿no? Entonces, pues primero vamos a acotar algunos conceptos importantes que me parecen fundamentales que podamos ir entendiendo. Si el tema es qué es una conducta, cuál es el perfil de una conducta adictiva, o sea, cuál es la lógica, cómo funciona una conducta adictiva, pues primero entendamos qué es lógica, ¿no? Lógica, cuando hablamos de lógica, quiere decir es cómo estructuramos esos pensamientos, cómo estructuramos cada uno de nuestros conceptos que tenemos en nuestra cabeza, cómo nos relacionamos con esos conceptos que vamos aprendiendo y vamos agarrando de nuestras experiencias, ¿no? Cómo lo asimilamos y cómo sobre eso hacemos un juicio y obviamente emitimos algún tipo de razonamiento. Entonces, para nosotros, el entender nuestra propia lógica es justo eso, entender la forma en la que nosotros podemos ir dándole juego y entender el procedimiento en el que acotamos un concepto, hacemos un juicio y elaboramos un razonamiento que nos hace actuar de cierta manera. Entonces, esa es nuestra lógica, ¿no? Y obviamente eso es lo que va formando nuestro propio carácter, nuestros parámetros de vida, nuestros valores, etcétera, nuestra forma de actuar, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo que significa lógica. Perfil significa que es como eso que da el contorno, ¿no? A una figura. Ese es un perfil. Y hablando un poco como de los rasgos de carácter, un perfil de personalidad significa como esos rasgos, ese contorno que da la forma de ser de una persona. Entonces marca cierto límite y obviamente es un estilo como muy determinado de ser, o de actuar más bien, de cada persona. Entonces ya vamos juntando dos cosas. Uno es perfil, otro es la lógica. Entonces la forma en la que yo voy pensando, en la que yo voy estructurando mi forma de pensar, mis valores y mis experiencias, eso va dando también mi perfil de personalidad, ¿no? Va dando la forma en la que yo actúo y da cierto contorno y da cierta figura a lo que soy yo, a mi persona, a mi límite de personalidad. Y la siguiente es conexión. Esta palabra es como finalmente se define sola prácticamente, es esa acción que nos pone en contacto o en relación con alguien más, ¿no? O con una cosa, o con otra persona, o con una experiencia. Entonces, la conexión es el acto de ponernos en contacto o en relación con algo más. Y entonces esa acción de conectarse es obviamente de alguna forma, nos tratamos como de cuando hablamos de conexión, es como si habláramos de una fuente de energía. Es una acción de conectar un sistema a su fuente de energía. Esta definición a mí me pareció como muy interesante porque entonces en el momento en que conectamos con algo o con alguien, eso nos da a nosotros energía, pero puede ser una energía positiva o puede ser una energía negativa. Y entonces eso también va formando nuestras propias lógicas y va formando nuestros propios comportamientos, va formando nuestro perfil de personalidad. Y entonces esas conexiones son
nuestra retroalimentación. Nosotros retroalimentamos a esa fuente de energía y esa fuente de energía nos vuelve a regresar la información para que nosotros podamos ir elaborando nuevos comportamientos y nuevos pensamientos, y entonces nuestra personalidad se va modificando hasta cierto punto. Entonces, este juego de 3, de alguna forma, es la que va dando la manera en la que yo voy actuando frente a ciertas situaciones. El cómo pienso, el cómo me conecto y el cómo me voy definiendo como persona, ¿ok? Entonces, quédense con estos conceptos un poco presentes en su cabeza para que vayamos a ir entendiendo cómo es que nuestra conducta se va perfilando hacia también una lógica adictiva, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿a qué nos conectamos? O sea, todos necesitamos de alguna manera conectarnos a cosas, a personas, a situaciones, a eventos, a pensamientos, ¿no? O sea, de alguna manera todos necesitamos esas conexiones. La pregunta es constante hacia ustedes para que la reflexionen. ¿A qué se están conectando? Se están conectando a sus pasados, se están conectando a sus futuros, ¿no? Que es como esta parte como muy ansiosa, se están conectando a su pasado y entonces todo el tiempo están con remordimientos o con sensaciones negativas o con algún hueco en el estómago o con esas tristezas, o al contrario, con sensaciones como de añoranza, ¿no? En la que quisieran que se repitieran otros eventos pasados como muy lindos, pero ya no los tienen ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué se están conectando ustedes? Entonces, todos, y la pregunta es si todos realmente tenemos un perfil adictivo o una lógica de nuestra conducta hasta cierto punto dirigida como de una manera como adictiva, pues eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Entonces, bueno, quisiera que todos trajeran al presente ahora, a su momento de ahorita, alguna situación estresante en la que hayan pasado en las últimas semanas. Traten como de recordar, traerlo acá en su mente, alguna situación estresante, cualquiera que sea, una situación estresante, una situación desagradable, no sé, ¿no? Una situación en la que no la hayan pasado bien, en pocas palabras. Entonces traten como de traerlo a su mente, esa situación, y bueno, pues no sé si alguien quisiera compartir el evento. Voy a dejar de compartir tantito. No sé, si alguien quiera compartir una situación sencilla o que quiera platicarnos cómo fue su evento, qué pasó, qué sintió, qué hubo alrededor, cómo se desenvolvió, no sé, alguien que quiera compartir. Yo, Adelante, Mari Carmen. buenos días a todos. Yo venía manejando y realmente estaba eran 3 carriles, yo venía en el del medio y nos tocó el alto, frené y había un espacio muy, muy pequeño y había un camión de colectivo. Uh-huh. Cuando vi una motocicleta en mi faro derecho, el cuate así se hizo, haz de cuenta que yo le hubiera pegado, pero no calculó el espacio y el que le pegó fue el del microbús. En ese momento yo quería hablar, empezaron ellos a discutir, porque yo vi cómo se volteó el cuate, empezaron a discutir y dije, no, yo no me puedo meter. Uh-huh. Sí vi el hecho tal y cual, me quedé pensando qué tal si yo hubiera sido, pero fue la imprudencia del motociclista, ¿verdad? Y a pesar de que yo lo reconocí, no di favor, no favorecía a ninguno de los dos y me quedé callada. Yo anteriormente sí era una persona que defendía mucho a los demás y si veía alguna injusticia, era capaz de bajarme del carro o si veía a una niña llorando, me acercaba a ella, pero sinceramente en Al-Anon me han enseñado a que, pues no,
debo de estar siempre con yo primero, ¿no? Entonces, dije, no, no es mi situación, no tengo por qué defender a nadie, mejor me quedo calladita, y pues lo que tenga que pasar, ¿no? Yo pensé que se iban a dar a golpes, pero dije, no, yo callada, cállate, cállate, pero sí me espanté mucho, nada más es lo que quiero compartirte. Ok. Gracias, Mari Carmen. De Exacto. nada. O sea, de alguna manera hay un evento desagradable, hay una sensación en nosotros, ¿no? Hay una sensación emocional. Eso nos hace, son segundos, ¿no? Es como entro, no entro, es una situación de injusticia y reaccionas, ¿no? En este momento, pues tú decidiste no hacer nada o más bien quedarte callada. Eso es una decisión, finalmente, eso es hacer algo en realidad, pero sí reconoces que antes no hacías eso, ¿no? Entonces, ok, ahí guárdamelo tantito. Mati. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Yo estaba viendo lo de la situación desagradable y yo iba a compartir que en mi caso ha sido como la frustración. Cuando intentas ser mejor persona, pero digamos cometes errores, entonces intentas de corregirlos, es como que muy difícilmente vuelvas a obtener la confianza, ¿no? O sea, lo que dicen, para ganarlo confianza necesitas muchos, como hacer como muchos méritos, y con una sola cosa se viene para abajo. Entonces siento que ahí entra esa parte como de frustración, y entonces el ver que sí lo haces, pero no lo notan, es como la parte de decir, vuelvo a ser la misma persona, o en qué me está ayudando, o sigo así, o esa sería una parte de desagradable emocional. Yo creo que nos ayuda lo de como un perfil adictivo que te hace, como lo decíamos, no necesariamente necesitas consumir, ser alcohólico, sino otras actitudes, pero a cuestión de esto, o sea, de lo que se viene de ya de tiempo, ¿no? Exacto. Muy bien, Mati, muchísimas gracias. Y bueno, aquí otra vez viene como el evento, viene una conexión emocional y viene una reacción, ¿no? Pensamientos, una lógica. Entonces decidimos accionar y ahorita vamos a ver de qué manera accionamos, pero es como esta secuencia. Esta secuencia es la que me interesa que nosotros podamos identificar. Cómo viene un evento, una conexión emocional, vienen pensamientos, yo me siento en un estado como de frustración, desagradable, algo no está bien, y entonces yo acciono, ¿ok? Esa es como la secuencia, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí les voy a compartir nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos con esta carga emocional que a mí me provoca la situación, ¿no? Que me provoca obviamente cierta incomodidad. Antes de esta carga emocional, pues está el evento, cualquiera. Por eso me interesaba que pensaran en su momento estresante. Una vez que ustedes pueden identificar ese momento estresante, van a poder identificar que esa situación les movió, les provocó esta carga emocional, ¿no? Entonces, ¿qué es algo que todo mundo hacemos? Pues tratamos de eliminar esa carga emocional, esa incomodidad, ¿no? Y entonces a veces lo que hacemos es racionalizamos, buscamos una solución, pensamos qué es lo que hacemos. Esta solución tal vez está fuera a veces como de nuestro propio alcance y entonces nos empieza a provocar cierta frustración, ¿no? Tal vez la solución no es de manera inmediata, tal vez yo tengo que esperarme mucho tiempo y entonces yo me mantengo incómodo por mucho rato porque la solución no viene, porque la veo muy lejana, porque no la encuentro, porque no le doy como estructura y entonces la incomodidad se mantiene. Y esa incomodidad se vuelve frustración y la frustración entonces la empiezo a manifestar con estas diferentes conductas, que puede ser culpa, puede ser dolor, puede ser miedo, puede ser ira, puede ser ansiedad, puede ser tristeza incluso. Entonces yo le empiezo a poner como un matiz a esa conducta, ¿no? Y entonces obviamente es cuando yo empiezo a actuar.
decido manifestar ya sea mi tristeza, mi miedo, mi ira, mi dolor de alguna manera. Entonces, en ese momento es cuando yo actúo ya de manera a veces como, si no irracional, pero sí actúo de alguna manera para que esa incomodidad yo la pueda disminuir. Pero lo que ya está hablando es mi culpa, mi dolor, mi miedo, mi tristeza, y obviamente a veces no es la mejor opción. Y es cuando actuamos, ¿ok? Entonces, vamos a ver si encontramos ciertas similitudes en la siguiente forma de actuar. ¿Qué es lo que hace una persona que tiene una conducta adictiva, ¿no? Generalmente, cuando piensan en su familiar, pensamos en estas conductas adictivas. ¿Qué es lo que le pasa a él? Es que él empieza igual, o a ella, con una carga emocional. Le provoca incomodidad. Trata de eliminar la incomodidad y racionaliza. No está a su alcance, se frustra. Entonces empieza a generar culpa, dolor, miedo y todas estas sensaciones. Y esa emoción es lo de desagrado, es lo que provoca que busque algo para evadir esa sensación insoportable. ¿Y cómo lo hace? A través del consumo de sustancias. Entonces, son iguales, son exactamente iguales, las mismas lógicas. O sea, es la misma lógica de reacción. Si no tenemos, como decía Mari Carmen, Al-Anon me ha enseñado a que hay cosas que no son mi responsabilidad y tengo que reaccionar de una manera diferente, ¿no? Entonces, tal vez su forma de reaccionar frente a la injusticia era resolviendo y metiéndose, y tal vez eso le podía provocar ciertos problemas. Ahora ya aprendió a disminuir esa ansiedad frente a una injusticia, lo que ella considera injusticia, y entonces mejor no entra. Y obviamente ya no es como adicta a resolver su propia incomodidad, porque en realidad lo que estamos resolviendo no es el problema del otro, estamos resolviendo nuestra incomodidad, ¿ok? Entonces, el adicto, la persona que tiene un problema con el consumo de sustancias, que lo vemos como una conducta adictiva, tiene la misma lógica, nada más que él es como mucho más claro que la forma en la que evade esta sensación desagradable, pues obviamente es a través del consumo de sustancias. Entonces, ¿qué hay detrás de estas conductas adictivas? Ahora ya podemos identificar que nosotros también tenemos esta lógica adictiva, ¿no? Entonces, son conductas que hacemos y repetimos. Y lo que hacemos es, a lo mejor, si no consumo, lo que hago es enojarme todo el tiempo. Si no consumo, lo que hago es que a lo mejor me voy y tal vez me como 20 panes, ¿no? Si no consumo sustancia, pero pues sí, a lo mejor me duermo, ¿no? Y entonces, ¿qué hay detrás de toda esta conducta adictiva? Son todas estas características. Generalmente hablamos de baja autoestima, generalmente hablamos de dificultades de comunicación con el otro, entonces lo que hago es no decir lo que yo siento, no aclararme, o sea, no solamente es una falta de comunicación con el otro y conectarme con el otro de manera inadecuada, sino no me conecto conmigo de una manera adecuada. Entonces yo no me comunico mis propias emociones, simplemente actúo, simplemente las dejo salir, simplemente es como tratar de deshacerme de ellas y entonces la ira, el miedo, la saco de manera como muy desbordadas, ¿no? Entonces ese provoca evidentemente una dificultad en la comunicación conmigo y con los demás. Hay una dificultad con la autoridad. Con la autoridad me refiero a eso que nos dice, no, ese límite, ese hasta aquí, ese párale. Y entonces no podemos parar tampoco con nuestras propias, a veces hasta dramas, ¿no? Obviamente hay irresponsabilidad social y personal, hay cierta inmadurez emocional, hay baja tolerancia a la frustración, bajo control de impulsos, de repente perdemos como cierto juicio, ¿no? Autovaloración poco realista, hay como dificultad para adaptarse al medio o a la situación. Recuerden, no es en todas las situaciones, porque hay situaciones, y eso me queda claro, que lo podemos resolver de manera más asertiva, pero hay ciertas situaciones y ciertos eventos y en ciertas relaciones con personas que nos cuesta más trabajo. Y entonces es ahí donde aparecen estas características, ¿no? En donde me cuesta más trabajo comunicarme, en donde mis pensamientos se van al suelo o se van
al cielo, ¿no? En el que pueden ser totalmente racionales, tal vez esas creencias falsas que de repente nos la creemos, pero es con ciertas situaciones, ¿no? Ausencia de un juicio como más adaptativo y entonces me cuesta más trabajo comunicarme, etcétera, ¿ok? Entonces empiezo a generar esta lógica adictiva, esta lógica de que lo que yo quiero es quitarme esto que me está a mí estorbando, esto que está haciendo como incómodo, ¿no? Entonces, en realidad no hay como mucha diferencia. Todos tenemos como ciertas conductas este pensamiento adictivo, ¿no? Entonces, la peculiaridad de este pensamiento adictivo es la dificultad para razonar conmigo misma, consigo, con cada quien, con su ser, ¿no? Y entonces preguntarnos y asomarnos a nuestras propias dudas. Es como una forma de mejoramiento, es una forma como de autoengañarme, y entonces lo que hago es evitar lo que me está incomodando porque no me puedo conectar con eso, ¿no? Y entonces obviamente empieza este pensamiento adictivo donde literalmente me desconecto. Esa es una de las características de la adicción, o sea, es una desconexión con la emoción. Pues todos tenemos esta peculiaridad, manera de pensar. ¿Por qué? Porque es cuando nos desconectamos y lo que hacemos es solamente repetir y evitar una sensación y no nos conectamos y no nos preguntamos por qué lo estoy sintiendo como lo estoy sintiendo, qué me está pasando, por qué lo leo como frustración, ¿no? ¿Por qué pienso, por qué razono de tal manera? O sea, ni siquiera me detengo a pensar qué es lo que está pasando conmigo. Simplemente quiero expulsar como esa sensación incómoda, ¿no? Y entonces, hablemos ahora un poco como qué es lo que nos recompensa. O sea, hablamos ya de conexiones, hablamos ya de este perfil adictivo, hablamos ya de estas conductas, y entonces hay ciertas recompensas o reforzadores naturales que lo que hacen es seguir reforzando esta conducta adictiva. Este pensamiento adictivo también evidentemente está reforzado por estos reforzadores naturales, ¿no? Estos reforzadores naturales son universales. O sea, todos tenemos estos reforzadores naturales. Lo que hay que ir trabajando y que cada quien vaya reflexionando es cómo nos conectamos con estos reforzadores naturales. Entonces, bueno, obviamente son la comida, el agua, la actividad sexual, la actividad física, los logros, el reconocimiento del otro. Esos son como reforzadores naturales. Y si ustedes se dan cuenta, de estos 6 reforzadores naturales, en 4 es necesaria la presencia de alguien más, ¿no? O sea, el contacto con alguien, la conexión con alguien. Yo necesito la palabra de alguien, el contacto físico para obviamente la activación o la parte física, ¿no? O íntima, la sexual, o sea, todo eso necesito del otro. El reconocimiento del otro, pues necesito la mirada, necesito la confianza, necesito que esté alguien ahí para que de alguna manera me sienta reconocido. Por supuesto que nosotros es importante que nos reconozcamos, pero somos seres sociales, no podemos evitar que la necesidad del otro junto a nosotros, ¿no? Entonces, esa conexión obviamente es la que nos da esa energía que hablábamos al principio. Entonces, esa conexión es un reforzador, se vuelve nuestro reforzador para que entonces nosotros podamos elaborar nuestras propias lógicas y nuestros propios perfiles de personalidad. Y volvemos otra vez a la pregunta, ¿cómo te estás conectando? ¿Cómo te estás reforzando? ¿No? ¿Cómo estás utilizando estos reforzadores naturales para que entonces puedan ser una conducta que te esté haciendo y ayudando a ser alguien que crece y que de alguna manera va modificándose y tiene esta flexibilidad de cambiar y tiene esta flexibilidad de tolerar la frustración, tener más calma, o más bien son reforzadores que lo que tú quieres es que todo el tiempo estén ahí y refuercen tu conducta de poca tolerancia y esta conducta como más adictiva, ¿no? Y entonces hablamos ahora no solamente de estos reforzadores, sino un ingrediente más para que estos reforzadores obviamente funcionen, pues es las motivaciones. Nosotros orientamos nuestra conducta hacia lo que nos motiva, ¿no? Entonces, esta teoría de las motivaciones es obviamente la que de alguna manera nos dice que la motivación es la que controla gran cantidad o gran variedad de nuestros comportamientos. ¿Por qué?
porque van dirigidos a reducir nuestra tensión. Lo que buscamos con estas motivaciones es que yo estoy motivada de alguna forma, o sea, cuando hablo de motivada, quiere decir que lo que yo estoy sintiendo, esta sensación emocional que yo estoy generando, es mi motor para yo buscar reducir la tensión. Y entonces, si yo estoy sintiendo una ira impresionante y en vez de reducirla de alguna forma como pensando y tratando de identificar qué me está molestando, qué herida me tocaron, qué es lo que me lastimó, lo que hago es que me motiva a mí más bien descargar, ¿no? Descargar toda mi ira y lo que hago es entonces gritar. Y así yo tal vez reduzca evidentemente mi tensión, pero yo ya lastimé a esa conexión con la otra persona. Ya lastimé esa energía, ¿no? Entonces, más bien la energía está siendo como de manera negativa. Todo eso se va reforzando, ¿no? Porque se vuelve entonces una conducta y una relación en la que no podemos salir de eso, ¿ok? Y entonces sí, evidentemente es cuando se vuelve como muy adictivo. Entonces, las conexiones, por supuesto, esta es la parte interesante, pues también nos incluyen a nosotras, ¿no? Nosotros mismos también actuamos frente a nuestras conexiones internas. Como ven, es una conexión con el afuera, por esas cosas de afuera están tocando mis propias conexiones, ¿no? Entonces, eso de afuera tal vez conecta con mi carencia, tal vez conecta con mi necesidad, tal vez conecta con mis percepciones, con mis deseos, con mi aprendizaje previo, con mis experiencias previas, con mi propia personalidad intolerante, ¿no? Y entonces y empezamos a actuar a partir de todas es un flujo, obviamente, como ven, de energía, en el que lo de afuera me conecta con lo de adentro, entonces lo de adentro mío yo lo voy expulsando porque yo lo que trato es de quitarme esta incomodidad, ¿no? Y obviamente, pues también las conexiones externas, la familia, la cultura, la economía, eso es lo que va haciendo como este flujo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede frente a estas exigencias, del medio? Nuestro comportamiento empieza a perfilar nuestra propia acción, ¿no? O sea, esa conexión que yo tengo con lo de afuera, esa conexión que yo hago con mis propias carencias, con mis propios miedos, con mis propias frustraciones, ¿no? Estas exigencias del medio externo y del medio interno, mi propio medio, nuestro mundo interno, empieza a perfilar, obviamente, la forma en la que yo voy accionando y la que yo voy comportándome. Entonces, a veces lo que hacemos, esta conducta adictiva, esta lógica adictiva en la que ya estamos adentro, en la que ya nos metemos y no podemos como salirnos de ahí, empieza a perfilarse de esta manera. Lo que hacemos es mantener una postura, a veces hasta un poco como de compasión, ¿no? Como de ¿por qué me pasa a mí? Yo estoy siempre metida en este problema, yo no lo sé resolver, ¿no? Y entonces lo que hago es tratar a veces de proyectar una imagen de como que todo lo podemos hacer, ¿no? Como de buena persona, como de lo tratamos de hacer de manera como todo muy bien. A mí que me sale todo muy bien y por qué me vienen a salir estas cosas, por qué yo tengo un hijo que a lo mejor está consumiendo, por qué yo hice, qué es lo que yo hice para merecer esto, ¿no? Entonces tenemos como hacia cierto punto proyectar como una imagen como de buena persona, como que nosotros no deberíamos de haber pasado por esa situación. Y obviamente en ese momento lo que hacemos es que es una postura de que yo soy el que importa, ¿no? O sea, yo soy el importante y no, lo que tenemos es miedo a mostrar lo que realmente yo pienso, lo que realmente yo siento frente a esa situación, ¿no? Y entonces guardo lo que siento, guardo lo que yo estoy pensando de alguna forma y pierdo un poco como la perspectiva, pierdo lo que está pasando en la realidad, pierdo un poco como el orden de lo que está sucediendo en mi alrededor, ¿no? Y entonces lo que buscamos es satisfacer, evidentemente, nuestras propias carencias de manera inmediata. ¿Y por qué? Pues porque yo merezco estar bien. Esto es lo que hace también nuestro paciente, nuestro familiar adicto. Es la misma lógica, es exactamente la misma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque empiezan, o sea, ellos de alguna manera lo que hacen es
justificar su consumo a partir de la propia autocompasión, ¿no? Es que tú me abandonaste, es que tú me dejaste, es que nadie me comprende, es que no me tienen confianza, es que yo sufrí tanto, es que, etcétera. Eso empieza la misma, ¿no? Empiezan a sentir como autocompasión y luego empiezan a darse, algunos pueden como proyectar esa imagen de que son buenos padres, de que son buenos amigos, de que sí hacen las cosas, de que le echan ganas, pero en realidad pierden ahí la perspectiva, ¿no? Se van mostrando como que ellos son los únicos que importan. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo, porque se están esforzando y entonces parecería que lo que ellos tratan de mostrar es que el mundo gira a su alrededor, ¿no? Entonces es ahí donde pierden un poco la perspectiva, pierden un poco como el panorama de lo que realmente está pasando y lo que buscan es más bien satisfacer de manera inmediata toda esa incomodidad que están sintiendo por dentro y esa dificultad para conectarse, ¿ok? Entonces, esto es lo que sucede en el comportamiento en teoría adictivo, pero todos tenemos, como se dan cuenta, pues de alguna manera, un pensamiento similar, ¿no? Entonces, ¿les está sonando familiar? O sea, también nosotros tenemos un pensamiento y una conducta adictiva, ¿no? O sea, de alguna forma, ante situaciones que nos cuesta trabajo resolver, hacemos y tenemos la misma lógica que nuestro propio familiar, ¿no? Entonces generamos nuestras lógicas ¿desde dónde? Desde el control, desde el pensamiento blanco-negro, es o no es, desde la rigidez, ¿no? Desde así debe de ser, porque así me enseñaron y así es como yo lo tengo que hacer, porque mi madre me dijo, mi padre me dijeron, ¿no? Entonces es un pensamiento, una lógica elaborada desde estas características, desde la catastrofización, que es como todo va a salir terrible, no me va a salir nada bien, algo va a pasar y entonces no va a ser un buen fin. Esa es la catastrofización o la mortificación, estar todo el tiempo con la preocupación de manera constante, esas diarreas mentales que nos dan, ¿no? Entonces empezamos a generar estas lógicas como muy adictivas. Esto es lo que provoca justo el pensamiento adictivo, ¿no? O sea, el estar pensando en el control o desde la rigidez o desde el pensamiento blanco-negro, desde la impaciencia, desde la soberbia, obviamente es lo que va generando una lógica y un pensamiento que da como consecuencia, pues, una conducta evidentemente adictiva, ¿no? Entonces, todo esto es como muy familiar. ¿Y qué es lo que tratamos de evitar? O sea, en pocas palabras, lo que tratamos de evitar, pues es la vulnerabilidad. Todos en algún punto lo que hacemos es evitar sentirnos vulnerables. Pero es una condición del ser humano, ¿no? No podemos evitar la incertidumbre, no podemos evitar el sentirnos la vulnerabilidad frente al otro. Pero lo que hacemos es autoengañarnos y pensar que sí lo podemos hacer, ¿no? Cuando alguien me hace sentir con miedo, me hace sentir miedo, cuando yo me siento con miedo frente a una situación, eso en ese instante yo me siento vulnerable y lo que hago es tratar de no mostrar el miedo y lo que hago es enojarme. Entonces, en vez de sentir miedo o de mostrar miedo, lo que hago es gritar, ¿no? Pero es un grito de enojo, es un grito más bien como de frustración. Y entonces el otro lo que ve es una persona enojada, pero nunca ve mi miedo, ¿no? Y entonces lo que yo trato de ocultar es esa parte vulnerable mía. Sin embargo, desde la vulnerabilidad es en realidad nosotros desde donde nosotros podemos ser más creativos. Es ahí donde está la creatividad, es ahí donde podemos construirnos de manera diferente, desde la misma vulnerabilidad, ¿no? Entonces, lo que hace el evitar nuestra vulnerabilidad, lo que hace es evitar que nos podamos conectar. Entonces, las personas que nos podemos ir conectando poco a poco y podemos empezar a generar una mayor capacidad para conectarnos con nosotros, empezando con nosotros, con lo que yo estoy sintiendo, es de alguna forma las que podemos ir aceptando esta manera de vivir desde nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Y lo que hacemos es dejar de predecir, dejar de controlar, ¿no?
como Mari Carmen lo dijo muy bien en su ejemplo. O sea, yo dejo de controlar lo que sucede allá afuera. Si es o no es, si se pelearon o no se pelearon, si resulta en una buena solución o no, no sé, ¿no? Sin embargo, yo no puedo controlar como todo lo que sucede allá afuera, ¿no? Porque yo siento que hay injusticia. Entonces, yo no puedo controlar ni manejar toda la injusticia del planeta, ¿no? Entonces, lo que no me toca, no lo puedo solucionar. Y eso es aceptar como esta parte vulnerable del mundo y de mi mundo, de mi conexión interna, ¿ok? Entonces, ¿por qué luchamos tanto? ¿Por qué luchamos tanto contra esa vulnerabilidad? Pues obviamente lo que hacemos es empezar a llenar esos huecos y esos espacios vulnerables, pues con muchas conductas que terminan siendo muy adictivas. Por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me causa vulnerabilidad? ¿No? Aquí puse algunos ejemplos, pero seguramente ustedes tendrán muchos otros, ¿no? ¿Qué es lo que me hace sentir vulnerable? Por ejemplo, pedirle ayuda a mi pareja, empezar a tener sexo por primera vez, ser rechazada, preguntar algo que yo no sé, a lo mejor que me diga mi terapeuta, ya estás dado de alta, ¿no? Ser despedido del trabajo, tener que expulsar a alguien del colegio, por ejemplo, si yo soy responsable, pues tener que decirle a alguien que mejor ya no, o de algún trabajo, defender mi derecho o el defender el derecho de alguien, que me reclamen, ¿no? Son situaciones que seguramente a mí me hacen sentir vulnerable, ¿no? Cada uno piense en esas situaciones que los hacen sentir vulnerables. ¿Y qué es lo que hacen ustedes en esas situaciones vulnerables? Pues en realidad cuando no estamos en un proceso terapéutico, cuando no entendemos y no nos conectamos con estas emociones, lo que hacemos es anestesiar la vulnerabilidad y nos desconectamos, ¿no? Y entonces lo que hacemos es distraerla, anestesiarla y nos desconectamos totalmente de esa parte vulnerable de nosotros. ¿Y cómo? Con estas conductas adictivas. Nos endeudamos de manera constante, pero ¿qué hay atrás del endeudamiento, no? Es adormecer esa ansiedad que provoca el sabernos vulnerables, el sabernos sin dinero, ¿no? Comer de más, y entonces el sobrepeso y la obesidad lo que hace es alimentar evidentemente esos vacíos internos. Entonces lo que hacemos es llenar de comida mi vulnerabilidad, ocupándome de otros, y entonces así yo no me doy cuenta de los demás, me lleno con los problemas de los demás, pero yo no me doy cuenta de lo que pasa en mí. ¿Cómo lleno otra vez esa vulnerabilidad? ¿Cómo la anestesio? Trabajar en exceso también, ¿no? Entonces así me siento muy productivo, pero yo no acepto mis momentos de calma y de soledad, ¿no? Y entonces yo no puedo estar conmigo misma, sino tengo que estar todo el tiempo produciendo, y evidentemente eso provoca también anestesiar mi vulnerabilidad. ¿De qué otra forma? Pues obviamente las adicciones o la medicación, ¿no? Y entonces anestesio, literalmente, esa sensación de finitud, esa sensación de impermanencia, esa sensación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces la pregunta que queda acá es, ¿cómo te anestesias tú? ¿No? ¿De qué manera tú te estás anestesiando ese miedo, esa culpa, ese silencio, esa vergüenza, esa vulnerabilidad tuya? ¿Cómo la estás anestesiando? ¿Qué haces con esos espacios tuyos? Y entonces al final, pues creo que con esto nosotros podemos definir que todos podemos tener un perfil adictivo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos buscamos de alguna manera pues anestesiar evidentemente esos espacios y esas vulnerabilidades de nosotros. Y listo, yo con esto cierro. No sé si alguien quiera compartir, si alguien quiera como espejear, si alguien le espejea un poco esta parte, todos tenemos estas conductas como de anestesia propia, ¿no? Y no nos salvamos, ¿no? De alguna forma de lo que se trata es identificar, qué es lo que